Muy buenos días. Quiero agradecerles a ustedes y al Banco Central de Chile y al equipo de la Conferencia de Estadísticas por invitarme a hablar sobre los desafíos relacionados con la COVID-19. ¿Cuáles son algunas de las lecciones claves aprendidas y cómo estamos avanzando en el mundo post-pandemia? Escucharán similitudes con la experiencia chilena. Quisiera partir con el sistema estadístico norteamericano. Darles algo de contexto. La Oficina de Análisis Económico, BEA, es una de las muchas agencias del Sistema Estadístico Federal norteamericano muy diversificado. Hay toda una variedad de temas que se tratan, que van desde el transporte a la salud, a la educación, al trabajo, gasto de los consumidores y actividades empresariales. Y todas estas áreas se ven afectadas por la crisis de la COVID-19. El éxito de nuestro sistema proviene de fortalezas básicas y de asociaciones. Y en términos de fortalezas básicas o centrales, nosotros damos series de largo plazo y definiciones consistentes con conjuntos de datos confiables que sirven como referencia para el desarrollo de productos. También tenemos acceso y a quienes hacen las políticas y mucha experiencia sobre la actividad económica y otros temas que nos dan luces de las necesidades y la capacidad de responder rápidamente. Mi organización, la BEA o la Oficina de Análisis Económico, produce algunos de las estadísticas que más se analizan desde el mundo, el PIB, ingresos corporativos y flujos transnacionales. Nuestra misión es dar una mejor comprensión de la economía norteamericana, proporcionando el estado de las cuentas más actualizado. Para eso nos apoyamos en datos base y experiencia de agencias hermanas que ustedes ya vieron en el sistema estadístico, así como datos privados para poder cumplir esta misión. Para darles una imagen de los desafíos y oportunidades que ofrece la pandemia, hoy señalaré ejemplos de la experiencia de la BEA, así como de la comunidad estadística en términos más amplios. Quisiera primero enmarcar los temas diciendo que la crisis es una oportunidad, así como un desastre nacional es un stress test, una prueba de tensión, por ejemplo, para los puentes y estructuras. Shocks como recesiones y la pandemia le dan a las agencias estadísticas circunstancias únicas a través de las cuales aprovechar nuestros productos, programas, procesos y progreso. Una crisis da un lente para evaluar nuestras fortalezas y debilidades. ¿Qué funcionó bien? ¿Qué no funcionó? Hay áreas donde estamos invirtiendo demasiado o demasiado poco. ¿Cómo podemos cambiar los planes y las prioridades para enfrentar las expectativas y las demandas? No es una idea nueva. La idea de la crisis como oportunidad la tenemos desde mucho antes de la pandemia. Las raíces de las estadísticas de la BEA pueden volver a eventos que alteraron el mundo en la primera mitad del siglo XX. La falta de información para impulsar la recuperación de la Gran Depresión y graficar lo que era la economía de guerra en la década de los 40, destacó la necesidad de tener estadísticas amplias a través de las cuales nacieron nuestras cuentas nacionales. Después la explosión de instrumentos financieros nuevos y la crisis financiera subsecuente que comenzó en 2008 mostró la importancia de tener estadísticas mejores y datos más oportunos para la economía. De esta crisis también provino una mayor demanda de estadísticas sobre bienestar y cómo las personas comparten el crecimiento económico para los Estados Unidos y para los países del mundo. Las crisis también aceleran las tendencias e intensifican fuerzas que ya están en operación. Esta realidad impacta los productos que brindamos y los productos y procesos que utilizamos para procesar lo que entregamos. Por ejemplo, la pandemia está acelerando la economía digital. ¿Quién habría pensado que íbamos a pedir el supermercado a través de una aplicación, cosa que se hace en todos Estados Unidos, y hacer teletrabajo desde la casa?
Pasemos ahora al impacto de la pandemia sobre nuestros productos. La pandemia ha acelerado la demanda de nuestros usuarios diarios, inversionistas encargados de política y los americanos comunes y corrientes, datos más profundos para guiar las decisiones y mejores formas de visualizar esos datos y analizarlos. La crisis ha acelerado nuestros esfuerzos para encontrar nuevas fuentes de datos y avanzar en las técnicas para poder responder a las nuevas demandas. Por ejemplo, durante los últimos años, la BEA ha estado explorando formas de utilizar Big Data, por ejemplo, para transacciones de tarjetas de crédito en tiempo real y datos de bases macizos para poder ampliar y mejorar y suplementar nuestras estadísticas oficiales. Pudimos expandir esta área de trabajo para hacer investigación sobre la COVID y desarrollar herramientas en un marco de tiempo muy breve para el sistema de las estadísticas. Y luego tenemos los efectos de la crisis sobre nuestros programas y procesos. Desde marzo de 2020, la mayoría de las agencias estadísticas y sus empleados han trabajado en forma remota y este cambio pasó de la noche a la mañana. Mis colegas todos trabajaban de sus hogares y debo decir que ha sido muy impresionante lo que todo el mundo ha logrado. En mi carrera de más de 30 años, esta es la primera vez que hago teletrabajo y después de 18 meses veo que esto ha sido un gran ajuste y veo que hay un movimiento que trae beneficios que persistirán. Han mejorado las habilidades informáticas, las formas de compartir información y decididamente no vamos a retroceder a la forma antigua de hacer negocios, sino que nos vamos a beneficiar de estas innovaciones y notoriamente apalancar la crisis como una oportunidad. Esto no habría sido posible con las inversiones continuas e innovación. Las estadísticas no se dan en el vacío. Por ejemplo, en la BEA, la pandemia reforzó la importancia de la modernización de la informática. Durante los últimos años hemos estado cambiando a la nube con nuestros productos y desarrollando herramientas, incorporando herramientas de cooperación. Esto quizás no habría pasado hace 18 meses si no hubiéramos hecho estas inversiones. No podemos perdernos la crisis. Es crisis reflexionar sobre nuestras experiencias, abrazar las lecciones aprendidas y continuar haciendo inversiones estratégicas e innovaciones que nos transformen en un sistema más robusto en el largo plazo. De la misma manera, quisiera ocupar el resto de mi tiempo revisando cosas que podemos aprender de la pandemia, por ejemplo, nuestros valores básicos, centrales, la promesa de innovación, la importancia de la transparencia y el poder de las asociaciones. Vamos con la primera lección en la próxima diapositiva sobre lo nuclear de nuestros valores. Nosotros, las estadísticas guían las tomas de decisiones en el gobierno y a todo nivel, ya sea gobierno, empresas o el ciudadano. Hemos mejorado nuestros productos centrales. Por ejemplo, al final de septiembre de 2020, hace un año atrás esta semana, se emitió por primera vez nuestro desglose del PIB industria por industria, PIB por estado o mediciones regionales, junto con las estimaciones trimestrales de PIB a nivel nacional. Este fue un resultado de un esfuerzo de un año por acelerar la publicación de los PIB de la industria y estadísticas en general y desarrollar los sistemas y procesos que permitieran publicar simultáneamente. Teniendo esta publicación coincidente de 3 conjuntos de datos, le da a los usuarios una visión más completa de la economía de los Estados Unidos y brinda herramientas poderosas para analizar la economía y comprender los rápidos cambios en la actividad económica debido a la crisis de la COVID-19. Y tuvimos que comenzar con estas publicaciones en septiembre de 2020, antecedido por trabajo remoto 100%, pero nos decíamos, en ese momento no pudo ser más valioso tener información amplia sobre las estadísticas para el segundo trimestre del PIB de 2020, donde vimos rápidos
bajas de la economía. Quisiera pasar ahora a la promesa de la innovación, la segunda lección. Próxima diapositiva, por favor. La pandemia nos presentó a las agencias estadísticas la oportunidad de desarrollar nuevos productos y servicios en un ambiente cambiante. La BEA abraza estas oportunidades apalancando fuentes de datos alternativas, usando técnicas analíticas y nuevas tecnologías. Por ejemplo, los economistas de la BEA están investigando el uso de las transacciones de tarjetas diarios como un parámetro del gasto del consumidor norteamericano. Y esto lo relacionamos con los datos de encuesta existentes. Esto nos brinda la oportunidad de analizar los cambios en los gastos antes de que las fuentes de datos tradicionales estén disponibles. Y los resultados iniciales han sido publicados en abril de 2020 y luego actualizamos los datos aproximadamente cada 2 semanas en nuestro sitio web y hemos tenido respuestas muy positivas de nuestros usuarios. Oirán más de estos esfuerzos del director asociado para las cuentas nacionales, Eric Stroessner, más adelante en esta conferencia. Y pasemos a otro ejemplo de innovación, próxima diapositiva, del Centro Nacional de Estadísticos para la Salud, o NCHS. Ellos han tomado una estadística, han retomado una estadística para acumular información sobre la COVID-19 y han hecho estadísticas experimentales sobre uso de telesalud, enfermedad, y el NCHS ha acelerado la publicación, por ejemplo, de recuento de personas fallecidas, dando informaciones preliminares para los estados a nivel diario. Vamos a la tercera lección, la importancia de la transparencia y el valor de las agencias estadísticas que se ancla con los conjuntos de datos, unos de nuestros datos, nuestros valores nucleares. La pandemia ha destacado la necesidad de comunicaciones oportunas en torno a la oferta de estadísticas de gobierno y ha atraído nuevos usuarios a nuestros datos. Para propósitos de la transparencia es una parte importante de nuestra respuesta a la crisis de la COVID-19. Hay una serie de mecanismos que nos permiten comunicar el impacto de la pandemia sobre nuestros productos estadísticos y los nuevos productos que sacamos. Publicamos explicaciones de nuevas estadísticas sobre los cambios y métodos, damos guías sobre cómo interpretar el impacto de los datos y lo hacemos a través de los FAQ o preguntas frecuentes, cuadros analíticos y notas técnicas. Aquí podemos ver parte del sitio web de la BEA donde tenemos información de la COVID-19 y la documentación que ponemos para ser transparentes respecto a lo que hacemos. Un ejemplo es que hacemos esto enfocándonos en el ingreso personal. Próxima diapositiva, por favor. Los economistas del BEA analizaron la información de los programas de recuperación para ver cómo calzaban dentro de las cuentas nacionales y además entregamos datos sobre esto, la forma en que calzan con las distintas partes de las cuentas para el Estado, industria y las cuentas nacionales. Entonces tuvimos tablas especiales y aquí hay un gráfico que hemos estado publicando con el ingreso personal mensual y que analiza el efecto de los programas especiales por la pandemia sobre los ingresos personales. Y esto es en BEA, pero no solamente, hay otros organismos como la Oficina de Trabajo y los de Censo que también publican información sobre el impacto de la pandemia sobre sus estadísticas. Esto ayuda al público a responder preguntas como cuáles fueron los efectos de la crisis sobre el empleo en distintas industrias, pequeñas empresas especialmente, cómo estos organismos se organizaron, ajustaron y métodos de cálculo durante la pandemia. Bien, ahora pasemos a la cuarta lección, que es el poder de las alianzas. Los organismos estadísticos están publicando
una red muy amplia para encontrar los datos que se necesitan en forma oportuna y entregar servicios de alta calidad, incluso alianzas entre ellos y también el sector privado. Y aquí hay un ejemplo en que la Oficina de Censos de Estados Unidos, que ellos lanzaron poco antes de comenzar la crisis, la encuesta de hogares, y que rápidamente y eficientemente informa sobre aspectos de la vida de la gente, educación, gastos, vivienda y otros, y cómo han sido afectados por la pandemia. La Oficina de Censos difunde de estos datos para la nación, los estados y las 15 zonas metropolitanas más grandes en tiempo real a través de una herramienta interactiva. Y hay una gran demanda por este programa y estas estadísticas han ayudado a los funcionarios a poder entregar apoyo a las personas en los lugares donde más lo necesitaban. Notablemente, esta encuesta de hogares entrega información que no puede ser recopilada en cualquier parte, en otras partes, y fue permitido mediante alianzas con otros organismos federales. Y sin los otros organismos y su aporte y apoyo, el censo no se podría haber hecho de este modo tan oportuno y relevante y entregado una sola fuente para recopilar la información. Similarmente, el trabajo del BA con los datos de transacciones de tarjetas no hubiera sido posible sin un apoyo o alianzas con la oficina de censos que trabajaron con nosotros para obtener los datos. Y esto se dio varios años antes de la pandemia. Y luego pasemos a los próximos pasos. ¿Y de qué implica todo esto a medida que vamos avanzando en este mundo post pandemia? Comencemos con lo que sabemos, que yo creo que tenemos que apoyarnos en nuestras fortalezas. Tenemos una misión clara de entregar datos claros y confiables en todo el mundo. Como ya dije antes, los organismos de estadística tienen una historia muy rica de entregar conjuntos de datos confiables, series de largo plazo y definiciones muy constantes. Las estadísticas oficiales del gobierno son la piedra angular para poner a prueba la validez de estas nuevas fuentes alternativas de datos y los métodos que estamos viendo aparecer casi a diario. También sabemos qué es lo que están solicitando nuestros usuarios. Estamos en contacto cercano, créanme, y ellos quieren datos de mayor frecuencia, más detalle y mayor regularidad geográfica. Por supuesto que lo que quieren ahora a través de plataformas de fácil acceso y formatos. ¿Y cómo hacemos que esto suceda? Yo creo que una cosa es mirar a las lecciones aprendidas. Y acabamos de hablar de las 4 lecciones relacionadas a los valores centrales. Poder entregar datos pertinentes, accesibles, oportunos y confiables. Y debemos buscar un equilibrio entre estos conjuntos de datos centrales, mejorándolos continuamente. Y debemos continuar con estas inversiones y debemos acoger la promesa de innovación y utilizarlas para entregar nuevos productos de datos y también la transparencia. Yo creo que a medida que miramos hacia adelante y hacemos cosas, debemos ser muy claros en cuanto a qué significan, cómo se relacionan a productos existentes y explicar los procesos, planes y prioridades hacia el futuro. Y también debemos continuar aprovechando el poder de las alianzas. Esto no lo hacemos solos, trabajamos muy de cerca con otros organismos y el sector privado. Bien, ahora pasemos a otro par de innovaciones que estamos haciendo en el BEA y esto es en respuesta a demandas de nuestra comunidad de usuarios. Uno es ir más allá de las estadísticas del PIB y esto responde a una demanda creciente en Estados Unidos y alrededor del mundo de estadísticas que van más allá de las medidas económicas tradicionales, contando una historia más amplia sobre el bienestar. Y en esta iniciativa tenemos un aspecto sobre el cual ya hemos cumplido, es decir, la publicación de estadísticas sobre ingresos personales como indicadores económicos primarios. Y entregamos diferentes medidas y distribuciones. Aquí ven quintiles, pero también tenemos deciles y otros ratios. Y este es un nuevo mecanismo para evaluar cómo los hogares comparten el crecimiento económico de la nación.
También tenemos otras innovaciones para entregar estadísticas federales sobre nuevas y emergentes aspectos de la economía. La economía digital no es nueva, pero es siempre cambiante y la BEA está desarrollando herramientas para capturar su impacto sobre la economía norteamericana y las cadenas de suministro global. Y BEA ha desarrollado estadísticas midiendo las contribuciones de las industrias a la economía en general. Y también estamos desarrollando nuevas estadísticas actualizadas sobre otros sectores emergentes como las pequeñas empresas, la economía marina, atención de salud, eh, la vida en el aire libre, salud y turismo. Luego, mirando a futuro, yo creo que no nos podemos sentir demasiado cómodos. Los grandes esfuerzos del personal y nuestros colegas durante el periodo de la pandemia y debemos continuar entregando información valiosa. Podemos construir sobre eso, pero hay muchos que no sabemos. ¿Cuál es el futuro de nuestro trabajo? ¿Cómo estas fuentes de datos, las herramientas y técnicas, cómo evolucionarán nuestro ambiente de trabajo? ¿Qué continuará con la pandemia o qué cambiará en términos de cómo hacemos nuestro trabajo? ¿Cuál será el próximo gran desafío? ¿Una crisis financiera, una pandemia o tal vez otra cosa? ¿Y cuáles serán los grandes cambios para la economía y la sociedad? Así como no pudimos predecir cómo la digitalización revolucionaría la forma en que vivimos y trabajamos, tal vez no podamos predecir el próximo gran cambio. Y prepararnos para medir estos efectos sobre la economía. Y voy a concluir en una nota optimista. Con toda esta incertidumbre, gracias a nuestras fortalezas centrales y nuestro compromiso para aplicar las lecciones aprendidas, nuestras inversiones en curso en innovación, la BEA y la comunidad de estadística están mejor equipados para aprovechar los beneficios de cualquier tormenta que se nos atraviese. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary, por esta presentación tan motivante. En los minutos que quedan, quisiera profundizar un poco en los temas que ya has mencionado. Quisiéramos saber un poco más acerca de tu experiencia trabajando con el sector académico, el privado, y quisiéramos saber si es que tienen acuerdos o si han abordado estas grandes empresas de plataformas digitales, Google, Facebook, Amazon u otros, y cómo será el tratamiento de los temas de privacidad de los datos. ¿Qué han pensado al respecto? Bueno, qué pregunta tan excelente. Esto es algo que consideramos muchísimo. Yo creo que en cuanto a alianzas, algunas de las más valiosas han sido nuestras alianzas de largo plazo con otros organismos de estadística y la Oficina de Censos y el BEA. Nosotros no solamente compartimos la experticia y los datos, y no podríamos cumplir nuestra misión sin los censos y muchos otros organismos también. Y nosotros hablamos siempre acerca de lo que está pasando con los datos y tenemos alianzas para comprar los datos que utilizamos de nuestras empresas de transacciones con tarjetas. Y también trabajamos con la oficina de Censo y la de trabajo para obtener datos oportunos y hemos estado colaborando para oportunidades con alianzas académicas que utilizando fuentes alternativas de datos. Y también hemos hablado con las grandes empresas. Yo creo que cada una es singular e involucra mucho aprendizaje y construir confianza en las instituciones de los otros. Y yo creo que estamos aún al inicio de este viaje en cuanto a cómo vamos a utilizar estos datos en BEA y otras empresas y o sea, la Oficina de Estadísticas del Trabajo y la de Censos están haciendo grandes inversiones y utilizando algunos de estos datos alternativos en su recopilación a fin de complementar sus métodos basados en encuestas. Por lo tanto, estamos avanzando, pero yo creo que esto es aún algo en la cual continuaremos invirtiendo mucho en los próximos años. Las alianzas académicas
ahí tenemos comités de asesoría compuestos de miembros académicos. BEA tiene su propio comité asesor y tenemos un comité conjunto de estadísticas económicas con la Oficina de Estadísticas del Trabajo y compartimos información. Y de hecho tuvimos una sesión en nuestra reunión de junio para los 3 organismos de estadísticas económicas y con formuladores de política, periodistas y el sector privado para compartir sus pensamientos sobre el futuro de las estadísticas económicas post pandemia. Y podrán mirar la sesión, ha sido regrabada y está disponible en nuestro sitio web. Y por lo tanto, esa es una alianza. Y luego el- la, la comunidad de medición de las estadísticas económicas es muy pequeña. Participamos en los grupos académicos que trabajan en esta área y donde hay alguien cercanamente conectado con temas con los que trabajamos nosotros, identificamos entonces un proyecto y vemos si les interesa trabajar con nosotros. Y esto ha sido muy productivo, especialmente en algunas de estas áreas relativas a la medición de precios y que requieren de una experticia técnica muy profunda.